¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en procedimientos de participación ciudadana. El día de hoy, pues vamos a continuar viendo este tema de la revocación de mandato. Acuérdense que, bueno, esta figura de la revocación de mandato, pues se creó en México en más o menos del 2019, como vemos aquí, a nivel federal, el 20 de diciembre de 2019, pues fue publicado en el Diario Oficial, ¿no? El decreto en el que se declaran las reformas y adiciones a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, donde se crea, bueno, esta figura de la consulta popular y de la revocación de mandato. Estas figuras de participación ciudadana se crearon y se plasmaron directamente, como lo vamos a ver posteriormente, en el artículo 35 de la Constitución. Entonces, ya a partir de estas fechas tenemos estas dos figuras de consulta popular y revocación de mandato. En nuestra Constitución se crearon como pues procedimientos de participación ciudadana y se crearon pues como derechos políticos. Está justamente en la parte de derechos políticos esta figura de la revocación de mandato. Históricamente, pues diversos países en el mundo, entre ellos Estados Unidos, pues tiene la figura de revocación de mandato. En Estados Unidos se ha hecho, ya se ha sucedido en algunos entidades en algunos estados de Estados Unidos, pues se ha ya revocado el mandato a diversos gobernadores, ¿no? En México, pues nace la figura apenas, como vemos aquí, en el 2019. A este proceso del constituyente permanente se opuso el Partido Acción Nacional. Acción Nacional no quería que se reformara la Constitución y se plasmara la figura de revocación de mandato porque se decía, ustedes recordarán por ahí 2019, pues que tenía fines electorales. Y entonces, pues los partidos, algunos partidos políticos estuvieron ahí en la discusión señalando, pues que si ya iba a aparecer la figura de la revocación de mandato, pues por lo menos no se diera esta figura al mismo tiempo que las elecciones. Y eso provocó una gran discusión en el Congreso de la Unión, porque algunos querían que la revocación de mandato se diera, la presidencial obviamente, justo el día de las elecciones intermedias. Y pues algunos partidos decían, no puede ser, tiene que ser aparte, son dos procedimientos diferentes. Uno es la elección federal del 2021, ese es un proceso muy distinto al proceso de revocación de mandato. Finalmente, como veremos posteriormente, pues sí se cumplió con esa disposición y sí se creó esta figura de la revocación de mandato a nivel constitucional, pero pues ya cuando vemos la reglamentación no se dio, como ustedes recuerdan muy bien, el día de las elecciones. Tuvimos elecciones y por otro lado tuvimos la figura de la revocación de mandato en fechas distintas, como lo proponía también Acción Nacional, que no quería que fuera el mismo día de las elecciones, porque se decía que tenía fines electorales y entonces que el día de las elecciones iba a haber una boleta donde iba a aparecer el nombre del actual presidente de la República. Y bueno, después se dijo este decreto de reformas y adiciones a la Constitución Federal impactó, como vemos, directamente en el artículo 35 que habla de los derechos políticos de la ciudadanía, fracción 9. Ahí lo encontramos, ahí está su fundamento constitucional, la revocación de mandato, que fue publicada el 20 de diciembre de 2019, en donde se afirmaba que el Congreso de la Unión contaba con 180 días para expedir la ley reglamentaria. Acuérdense que cuando tenemos una reforma constitucional, pues lo que sigue es una ley reglamentaria. Si bien es cierto, en el 2019 se creó la figura de la revocación del mandato, ahora lo que necesitábamos pues era una ley reglamentaria, cuáles iban a ser las condiciones y los procedimientos para llevar a cabo este procedimiento de revocación de mandato. Y se dio un plazo de 180 días, el Congreso dio un plazo de 180 días para crear la propia ley reglamentaria donde ya se iba a llevar a cabo directamente conforme a esos procedimientos
la revocación de mandato. Pero luego, bueno, el plazo se venció el 17 de junio de 2020. Aquí pues también se atravesó, ¿no? Si ven directamente esta fecha, 17 de junio de 2020, pues aquí se atravesó ya la pandemia y se complicaron los trabajos en el Congreso, se detuvo este tema de la revocación de mandato, se vencieron los 180 días, pero bueno, aquí de alguna forma se justificaba porque, bueno, estábamos en plena pandemia el 17 de junio de 2020. Pues fue en febrero de 2021, pasaron pues, prácticamente 8, 10 meses y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, manifestó que ya se contaba con una propuesta para presentarla en el Congreso de la Unión. Y finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre del 2020. O sea, a partir del 14 de septiembre de 2021, pues teníamos ya la ley reglamentaria para el procedimiento de revocación de mandato. El primero que íbamos a tener en nuestro país, primer procedimiento de participación ciudadana donde se le podría revocar el mandato a una figura tan importante como la presidencia de la República. Y así empezamos, ¿no? Pero bueno, después, ¿qué sucedió? Viene la reforma, como vemos, al 35 de la Constitución y se nos dice son derechos de la ciudadanía, entre otros, derechos políticos, entre otros, participar en los procesos de revocación de mandato. El que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República se llevará a cabo conforme a lo siguiente, ¿no? Y se explica el procedimiento. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral. Entonces aquí ya se dijo por parte del Poder Legislativo quien, quien iba a convocar y quien iba a organizar este procedimiento de revocación de mandato iba a ser, y todavía es, ¿no? Para un futuro, el Instituto Nacional Electoral. Pero vean lo que dice aquí, a petición de los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, la revocación de mandato, ojo, no es en automático. Una vez que ya vamos a ver que pasan los 3 años de la presidencia de la República, tiene que ser un grupo de ciudadanas y ciudadanos quien lo solicite. No es el gobierno, no es el INE el que va a organizar este procedimiento de revocación de mandato, necesariamente lo tiene que solicitar la ciudadanía en un número equivalente a por lo menos el 3% de los inscritos en la lista nominal. En este momento no tengo el dato exacto, pero podemos hablar más o menos, yo creo, de 95 millones de personas en la lista nominal y se pide el 3%. Yo creo que para la próxima figura de revocación del mandato, que son, pues bueno, vamos a tener elecciones presidenciales el año que entra, en el 2024, la revocación de mandato tendría que ser por ahí pasado 2027, más o menos por ahí, pues yo creo que ya vamos a ser 100 millones de personas, seguramente, o más, en la lista nominal. Entonces necesitaríamos para el próximo procedimiento de revocación de mandato, pues 3 millones de ciudadanas y ciudadanos que lo soliciten, porque bueno, así dice la legislación. 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas. Es decir, del 3% necesitamos que lo soliciten ciudadanas y ciudadanos de la mayoría del país. O sea, en el país tenemos 32 entidades federativas, bueno, debe haber personas de 17 entidades federativas, por lo menos, que soliciten entre todos ellos la revocación de mandato y que representen como mínimo, como ya vimos, el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Entonces necesitamos un porcentaje en cada una de las 17 entidades federativas, pues para que sea un proceso obviamente nacional, ¿no? Tener por lo menos la mayoría de las entidades federativas, ciudadanas y ciudadanos, que están solicitando el procedimiento de revocación de mandato. Entonces no es un caso nada sencillo
se tiene que buscar por lo menos en la mitad del país que un número determinado de ciudadanas y ciudadanos pues le soliciten al INE la organización de la revocación de mandato. Después, ¿qué sucede? Entonces, luego el Instituto Nacional Electoral, dentro de los siguientes 30 días, o sea, imagínense, ya tiene que estar listo el instituto por si lo solicitan, y dentro de los siguientes 30 días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior, es decir, emitirá una convocatoria al proceso de revocación de mandato. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Entonces, bueno, ya sabemos que el presidente, el próximo presidente o la próxima presidenta, pues una vez que cumpla 3 años en su mandato, podrá solicitarse durante los 3 meses después este procedimiento de revocación de mandato. Pues bueno, si va a entrar en el 24, pues 25, 26, 27, ¿no? Pasa en el 2027, una vez que se cumplen los 3 años, que cuándo va a ser, pues el 1 de octubre del 2027, la próxima presidenta o el próximo presidente van a cumplir exactamente 3 años de revocación de mandato. Entonces tendríamos pues octubre, noviembre y diciembre para organizar el procedimiento de revocación de mandato del 2027, porque recuerden que el actual presidente de la República, por primera vez en la historia de nuestro país, no termina su encargo el 1 de diciembre o el 30 de noviembre, termina su encargo el 30 de septiembre. Es decir, el actual presidente termina su encargo 2 meses antes de lo que terminaban todos los presidentes anteriores. No va a durar 6 años, nuestro actual presidente va a durar 5 años con 10 meses y su último día de mandato del actual presidente será el 30 de septiembre del 2024 y el 1 de octubre de 2024 tendremos un nuevo presidente, una nueva presidenta. Por eso, pues también los plazos para resolver, lo digo así de pasada, ¿no? Pero los plazos para resolver todas las impugnaciones de la elección presidencial, pues tendrán que ser mucho más rápidos, porque acuérdense quién declara la validez de la elección y otorga la constancia de mayoría y validez a la candidata o el candidato ganador a la presidencia de la República, no es el INE, es el Tribunal Electoral, es la Sala Superior. Es la única elección federal en nuestro país donde el INE no es el que otorga la constancia y realiza el cómputo final. En senadurías y en diputaciones, pues el INE tiene que otorgar la constancia de mayoría y validez a las candidaturas ganadoras en todas las senadurías y en todas las diputaciones. Y si ya no estamos de acuerdo, impugnamos ante el tribunal esa constancia que le dieron a las senadoras y senadores ganadores o a los diputadas y diputados ganadores. Pero en el caso de la presidencia de la República, el INE solamente pasa el cómputo de los 300 distritos. Después vienen las impugnaciones ante la sala superior, si es que hay impugnaciones, las resuelve la sala superior, que por lo general son 300 demandas, 350, 360 en cada proceso presidencial. Una vez que la sala superior resuelve todos esos juicios de inconformidad, que vamos a ver si se siguen llamando juicios de inconformidad o si queda vigente el plan B y se van a llamar juicios electorales. Bueno, una vez que los resuelve, la sala superior hace el cómputo final de la elección presidencial, el dictamen de validez de esa elección y otorga la constancia de mayoría y validez a la candidata o candidato ganador de la elección presidencial. Y entonces esa candidata o ese candidato pues tiene que ir al tribunal y ahí le van a dar su constancia, ¿no? Como vemos, al tribunal fue Fox, fue Calderón, fue Peña Nieto, fue López Obrador, y veremos pues el año que entra a quién le va a tocar ir al tribunal electoral por su constancia de mayoría y validez, pero sí por primera vez el 30 de septiembre terminará su encargo el presidente López Obrador y empezará el 1 de octubre pues el candidato o la candidata ganada. Y entonces pues ahí le sumamos 3 años y una vez que tenga 3 años ese nuevo presidente o presidenta, pues empezará después de los 3 años exactamente, 3 meses posteriores, como dice, a la conclusión del tercer año,
empezará, en su caso, el procedimiento de revocación de mandato. Pero no se les olvide que lo tiene que solicitar la ciudadanía. Entonces, el primer elemento a analizar y estudiar, yo creo desde mi punto de vista, está muy bien que lo organice el INE, pero pues, ¿qué debemos de pensar? ¿Lo tiene que solicitar la ciudadanía o debería de ser un procedimiento, pues, en automático que tuviera que hacer el INE sin que lo solicite la ciudadanía? ¿O debemos de dejarlo así en la legislación, que sea la ciudadanía y además de 17 entidades federativas? Aquí se dice mucho, no, pues es que puede ser un partido el que mueva sus estructuras y la militancia de un partido solicite la revocación de mandato, si es que ese partido lo quiere. Entonces hay que ver ahí de qué forma no debería de influenciar un partido político en este solicitud de procedimientos, ¿no? A lo mejor tendríamos que reformar la ley que sea en automático, que siempre se lleve a cabo la figura de revocación de mandato y no sea vía la ciudadanía, que eso está, corremos el peligro de que sean las estructuras de los partidos políticos quienes soliciten quizá en un momento dado el procedimiento de revocación de mandato, que nunca lo sabríamos, ¿no? Porque en realidad pues tiene que ser directamente la ciudadanía y pues no sabemos si esa ciudadanía milita en algún partido político o no, pero así está actualmente la legislación y nos dice debe ser la ciudadanía de 17 entidades federativas, por lo menos la que solicite el procedimiento de revocación de mandato, porque es un procedimiento de participación ciudadana. Si no lo solicita la ciudadanía, no vamos a tener la figura de revocación de mandato. Por ejemplo, en el Estado, en la Ciudad de México actualmente, cada año hay un procedimiento de participación ciudadana donde hay un determinado presupuesto en la Ciudad de México para todas las colonias, ¿no? Para todas las alcaldías. Y ese procedimiento se le pregunta a la ciudadanía en la Ciudad de México cada año. Oye, tenemos este presupuesto particular, ¿en qué quieres que utilicemos este presupuesto? Y entonces cada año en la Ciudad de México, la ciudadanía va a este procedimiento y pues dice, no, pues quiero que sea en el alumbrado, pues quiero que sea en seguridad, pues quiero que sea para un parque, pues quiero que sea, etcétera, ¿no? Ese presupuesto. Pero ese procedimiento es organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y es cada año. No lo tiene que solicitar la ciudadanía. Cada año en la Ciudad de México se le pregunta a la ciudadanía un determinado presupuesto en qué quiere que se aplique, pero no tiene que pedirlo la ciudadanía, es ya en automático. Y entonces ya sabe el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues que cada año tiene que llevar a cabo ese procedimiento, que es, en pocas palabras, una consulta, ¿no? Donde se le pregunta a la ciudadanía, oye, tenemos este presupuesto, aquí en tu colonia, aquí en tu alcaldía, ¿en qué quieres que apliquemos ese presupuesto? A diferencia de la revocación de mandato, donde en la revocación de mandato, pues lo tiene que solicitar la ciudadanía, no es en automático, ¿no? Entonces, el primer elemento que tenemos que revisar, ¿no? Si lo debe solicitar la ciudadanía en un futuro o si tendría que ser ya en automático el procedimiento que tenga que hacer el INE, independientemente que lo solicite o no lo solicite la ciudadanía. Pero ahorita está, lo debe solicitar la ciudadanía en 17 entidades federativas, ciudadanía de por lo menos 17 entidades federativas, es decir, la mitad más uno. Tenemos que tener una mayoría de las entidades federativas que soliciten esto. Ya luego veremos, ¿no? Posteriormente, cómo se van reformando las legislaciones estatales, porque vamos a ver que por ahí se exige también la figura de la revocación de mandato en todas las entidades federativas para la gobernatura, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México, para la jefatura de gobierno, pero en los próximos años, pues seguramente se va a activar esta figura de revocación de mandato en distintas entidades federativas también para la elección de la gobernatura. Y también por ahí vemos que en otros países del mundo la figura de revocación de mandato no solamente es para gobernaturas o para la presidencia de la República, también existe para los legisladores
no esta figura. Pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando en México estos procedimientos. Después, bueno, nos dice también la legislación, ¿no? El instituto, entre los siguientes 30 días en que se reciba la solicitud de revocación de mandato, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá la convocatoria. Como ya vimos, ¿no? Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año. Si no lo pediste en tiempo, en pocas palabras, la revocación de mandato y en una sola ocasión, no va a haber revocación de mandato. Si no se reúne la ciudadanía en 17 entidades federativas solicitando esta revocación de mandato, tampoco va a haber revocación de mandato. Como vean, no es tan fácil que se lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato. Necesitamos una parte importante de la ciudadanía, no más que ya vimos qué pasó en este periodo presidencial. Sí se llevó a cabo, sí se juntaron 17 entidades federativas con ciudadanas y ciudadanos que sí solicitaron la revocación de mandato y pues se llevó a cabo, ¿no? Luego nos dice la ley, las ciudadanas y ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El instituto emitirá a partir de esta fecha los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. Entonces empieza ahí el trabajo, ¿no? De las autoridades, donde, bueno, habrá que obtener todas las firmas necesarias. Les digo, yo creo que para el 2027, pues estamos hablando por lo menos de 3 millones de firmas en 17 entidades federativas. O sea, no es nada sencillo obtener 3 millones de firmas en 17 entidades federativas, pero pues les digo, ya sucedió en este periodo presidencial, pues lo más lógico es que vuelva a suceder en el siguiente periodo presidencial y si se recaben las firmas necesarias. Luego, tercero, nos dice la ley, se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria. Y aquí quedó muy claro ya, porque esto no saben cómo se discutió en el Congreso de la Unión. Y ahora quedó muy claro en la ley. Y en fecha no coincidente con las jornadas electorales federales o locales. Ya quedó claro en la legislación que 90 días después se tiene que llevar a cabo en un domingo el procedimiento de revocación de mandato, pero que en ningún caso este procedimiento de revocación de mandato coincida con alguna elección local o alguna elección federal. Porque les digo, en el anterior procedimiento la idea era, y muchos querían, legisladoras y legisladores, que coincidiera con el día de la elección. Entonces, por eso otros partidos políticos no querían aprobar la figura de revocación de mandato hasta que se llegó a un acuerdo y se dijo, bueno, vamos a aprobar la figura de revocación de mandato, vamos a hacer la reforma constitucional, también la reforma legal necesaria, pero no va a coincidir nunca esta figura con el tema de que sea al mismo tiempo que alguna elección federal o alguna elección local, porque acuérdense que en el 2027 seguramente vamos a tener elecciones intermedias, pero pues van a ser, si sigue todo como marca la legislación, las elecciones intermedias van a ser en el mes de junio y quizá de 2027 y la figura de revocación de mandato, pues las fechas nos indican que sería más o menos por ahí, ¿no? Del mes de, ¿qué será? El mes de enero, febrero, por ahí, ya del quizá 2028, por ahí. O sea, no van a coincidir, ¿no? Como dice exactamente la legislación, no deben de coincidir en ningún caso la figura de revocación de mandato con elección federal o elección local, ¿no? Cuarto, para el proceso de revocación de mandato, para que este sea válido, deberá haber una participación de por lo menos, aquí esto también se tiene que revisar y se tiene que analizar, porque para que la revocación de mandato sea válida debe haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Entonces, si para el 2027 vamos a hacer 100 millones o más, pues estamos hablando de 40 millones de ciudadanas y ciudadanos las que tienen que participar o los que tienen que participar en este procedimiento. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta, la mitad de los votos emitidos. Este es otro problema porque creo que aquí está muy alto. Si estamos viendo que en la mayoría de las elecciones vota el 45, el 48% de la ciudadanía en elecciones federales, para diputaciones, para senadurías, para presidencia de la República, tenemos porcentajes del 45, del 48. En una sola ocasión tuvimos un porcentaje muy importante del 60. Pero acuérdense, ¿qué pasa en las elecciones federales? En las elecciones federales se mueven todas las estructuras de los partidos políticos, todas. Y las estructuras de los partidos políticos, que esa es su chamba de los partidos políticos, ¿no? Mover su militancia, sus estructuras, sus simpatizantes, pues van a las elecciones a votar y votan. Y por eso se obtiene un 45, un 48% de la votación, porque en realidad muchos son los que mueven, ¿no?, sus estructuras, los partidos políticos. Aquí la ley nos pide un 40% sin estructuras, ¿no?, entre comillas, de partidos políticos. ¿Cuándo le vamos a llegar al 40% si no tenemos las estructuras de los partidos políticos, entre comillas, como les decía, para que la gente, las personas, la ciudadanía vaya a votar en ese procedimiento de revocación de mandato? Fíjense lo que pasa, y este es un dato que tenemos que tener siempre ahí muy presente y muy actual, ¿no? ¿Por qué tenemos 33 años de solo va el 50% a votar? Y ya les estoy diciendo el 50%, una cifra muy alta, ¿eh? Porque en las últimas elecciones de 2021, donde hubo varias elecciones de gobernaturas y la federal, pues en algunas entidades federativas fueron a votar el 37%, en otras el 40%, en otras el 43%. La entidad federativa donde más personas salieron a votar en el 2021 fue el 48%. Creo que en Quintana Roo salió a votar el 35%. Nada más. ¿Por qué tenemos 33 años donde el otro 50% no sale a votar? Eso es lo primero que tenemos que realizar. Lo segundo, yo he preguntado así directamente a ciudadanas o ciudadanos, oye, pues, ¿por qué no salen a votar? ¿O por qué no saliste a votar? O etcétera. Y muchos me contestan, fíjense, porque siempre ganan los mismos. ¿Para qué salgo a votar? ¿No? Pero ahora fíjense otro elemento. ¿Por qué siempre salen los mismos a votar? Porque ¿saben quiénes son esos mismos? Pues el voto duro de los partidos políticos. Todos los partidos políticos en todas las entidades federativas tienen lo que se llama el famoso voto duro, o sea, su militancia ahí, que esa militancia sí va a ir a votar. Entonces un partido dice por lo menos, pues yo en este estado, mi voto duro es el 20% de los electores. Y el otro partido tiene el 10 y el otro tiene el 5, ya gané la elección. ¿Y saben qué pasa en la realidad? Pues que ganan la elección. Porque dicen, no, pues aquí va a salir a votar, yo calculo el 40%. Yo tengo el 20% de voto duro, pues ya gané la elección. Y la ganan. ¿Saben por qué? Porque la sociedad civil no salió a votar. Entonces el partido tiene asegurado esa elección y el partido dice, no, pues a mí no me interesa que salga la sociedad civil porque yo con mi militancia voy a ganar la elección. Y entonces ganan la elección y vuelven a ganar la elección y nos vamos a otra entidad federativa y ganan la elección y entonces todos los partidos políticos, pues cada vez que hay una elección mueven sus estructuras y lo que tratan de hacer los partidos políticos es de tener estructuras más grandes y más fuertes. O sea, ¿qué les quiero decir en pocas palabras? Los que salen a votar en las elecciones son la militancia de los partidos políticos.
por lo general. Y los que no salimos a votar, por lo general, es la sociedad civil, porque si la lista nominal tiene 100, ¿por qué salen 40, 35 nada más? ¿Saben qué pasa? Los 100 tenemos credencial, pero de esos 100 nada más salen 35, y esos 35 es la militancia, son las estructuras que mueven los partidos políticos en las elecciones. Pues bueno, vamos a ver si para el 2024, pues la sociedad civil sale a votar y rebasamos estos márgenes de los últimos años, del 35, del 40, les digo del 21 y del 22 que hubo elecciones, nuestro récord es el 48%, pero no hemos llegado al 50 en los últimos años. Esperemos que para el 2024 rebasemos el 50. Si votamos en el 2024 60%, 65%, que sería la votación más alta en la historia de nuestro país, un 65, un 67, sería la más alta en la historia de nuestro país. Pues bueno, si logramos eso, es que sí salió la sociedad civil a votar. Pero si hablamos de un 50, por ejemplo, el 24, diputaciones federales en el Distrito 5 del Estado de México, por ejemplo, salió el 45%, nada más salieron los partidos políticos. Y dos, tres ciudadanas, y dos, tres ciudadanos. Y ya. Si hablamos del 50, del 60, no creo que lleguemos al 70, pero si llegáramos al 70 en el 2024, eso quiere decir que salió la ciudadanía a votar. Entonces vean aquí, en el procedimiento de revocación de mandato se pide el 40% de las personas inscritas en la lista nominal. Entonces, pues, ¿cuándo le vamos a dar el 40% si se supone que no van a salir las estructuras de los partidos políticos? Si los partidos políticos no van a mover sus estructuras porque no es una elección, es un procedimiento de participación ciudadana para solicitar la revocación de mandato al presidente o a la presidenta de la República. Para que sea válido este procedimiento de revocación de mandato, se necesita 40%. ¿Qué pasó en el único que hemos tenido en la elección presidencial? Salió solamente el 17%. Y luego dice la ley, y para que se le revoque el mandato, la revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta de los votos emitidos. Es decir, si sale, hagan de cuenta, el 40%, es válida. Y para que se revoque el mandato necesitamos pues que el 21% de ese 40% diga que se revoque el mandato. Porque no nomás es salir el 40. Sale el 40, es válida la revocación de mandato. Pero ahora necesitamos la mitad o la mayoría, como dice aquí, más de la mitad de los votos emitidos para que efectivamente se revoque el mandato. Entonces, si salen 40 millones en el 2027, por ejemplo, necesitamos que 21 millones digan, quiero que se revoque el mandato. Porque si sale el 40%, pero solamente el 10% dice se revoque el mandato y el 30% no quiero que se revoque el mandato, pues no se revoca. Entonces, no es nada sencillo. Esto se los digo también porque en las entidades federativas el procedimiento va a ser seguramente muy similar al procedimiento de la presidencia de la República. Pero este es el segundo punto a revisar. ¿Dejamos el 40% o le bajamos al 30% o al 20%? Pero también hay que pensar, ¿le vamos a revocar el mandato a un presidente de la República, a una presidenta de la República, con el 20% de la lista nominal que diga quiero que se le revoque? Ya si el 20% dice se le revoca el mandato, se le va a revocar. Así está ahorita. Si en el 2027 de 100 millones en la lista nominal, es un supuesto, porque no sé cuántos vamos a hacer. En una de esas hasta más, pero imagínense, 100 millones. Ah, si 21 dijeron se revoca el mandato, entonces le revocamos el mandato a la presidenta o al presidente, cuando 79% dijeron que no o no dijeron nada. Pero por un 20% le vamos a revocar el mandato y por un 80% que no se pronunció o dijo que no, no le vamos a revocar. O sea, hay que ver si con el 21%, como dice aquí la ley, es suficiente para revocar el mandato a un presidente porque lo decidió
el 21% de las personas que están en la lista nominal de todo el país. Ya con eso es suficiente para revocar el mandato a una presidencia de la República, o necesitamos pues que participe el 40% y que ese 40% diga quiero que se le revoque el mandato, porque no está así. Participa el 40%, pero con 21% le revocamos el mandato a un presidente. Aquí nos dice, ¿y cuántos son ese 21%? ¿No? Pues les digo, para el 2027 yo creo que vamos a hacer 100 millones, un poco más, imagínense. A lo mejor somos 110 millones, no sé, ¿no? Cómo vaya avanzando pero lo cerramos en 100 millones. Si en 2027 somos 100 millones, pues 21 millones tendrían que decir que se revoca el mandato, y con 21 millones le revocamos el mandato. O sea, con 21 millones de personas, o dice mayor, dice, fíjense cómo dice la ley, más de la mitad de los votos. Yo lo digo 21, pero a lo mejor con, ¿cuánto es más de la mitad? Pues 20 votos y más uno, con pocas palabras, ¿no? Pero a ver, lo dejamos en 21 millones de personas, ¿le van a revocar el mandato al presidente o a la presidenta? ¿De 100? Con 21 se tiene que ir, así está. Y ojo, está en la Constitución. Entonces también podremos revisar esto. Yo digo que no se puede ir con 20, yo lo dejaría en, no sé, 35, porque estamos quitando un presidente a una presidenta. Solamente el 20% lo vamos a quitar, o le subimos al 30, al 35. Pero para eso, para que sea válido, necesitamos el 40. Entonces, realmente son procedimientos nuevos que están entrando en México. Ojo, en México no tenemos la costumbre de estos procedimientos. Nunca lo hemos tenido en toda la historia de nuestro país. Son procedimientos nuevos, y se dice que son procedimientos para democracias muy avanzadas en el mundo, pero muy avanzadas. Fíjense lo que pasó en Canadá, nada más les voy a platicar la diferencia de la cultura de México a la cultura de Canadá. Ahí estos procedimientos de participación ciudadana se llevan constantemente para muchísimas cosas en Canadá, y desde hace muchísimos años. Y hace algunos años en Canadá, fíjense, hubo un procedimiento, un referéndum, donde se dijo, no en Canadá hay estados muy grandes, y un estado muy grande que podría ser un país si se independiza es Quebec. Y entonces en Quebec la mayoría de la ciudadanía, pues de repente empezaron a tener problemas con el centro, con ¿no? El presidente de Canadá, etcétera, y dijeron, nos queremos separar de Canadá. Y se llevó a cabo un referéndum donde se invitó a toda la ciudadanía en Quebec a que dijeran, ¿quieren separarse de Canadá y que Quebec sea un país independiente, o quieren seguir con Canadá? Imagínense la calidad de referéndum. Por eso les digo, son culturas diferentes. ¿Saben cuántos participaron para decidir si se separaban de Canadá o no? 92% de la ciudadanía. Les estoy diciendo que aquí no le llegamos al 40%. En Canadá participaron el 97% de las personas que viven en Quebec. ¿Y saben cómo quedó la votación? O sea, parecía película. 49% dijeron que querían seguir, que querían separarse de Canadá, y 51% dijeron que querían quedarse en Canadá. Por un punto porcentual, Quebec todavía forma parte de Canadá. Pero si hubiera sido al revés, ahorita hubiéramos firmado quizá un tratado de libre comercio, México, Estados Unidos, Canadá y Quebec. 1%. Pero vean la madurez de esa ciudadanía, ¿no? Votó el 97%, y 51% dijeron nos queremos separar, y 49% dijeron nos queremos separar. Y se respetó el resultado. Ni crean que se impugnó, y ni crean que, ay, ese procedimiento está mal. No, no hubo ningún problema ahí. Y constantemente, así en los países anglosajones, se hacen ese tipo de referéndum. Entonces, en México apenas estamos entrando. ¿Qué pasó en el Reino Unido también hace algunos años? Acuérdense. Se llevó a cabo una votación, y también por un resultado muy cerrado,
decidieron en el Reino Unido separarse de la Unión Europea. Y en este momento, el Reino Unido está separado de la Unión Europea, ya no forma parte de la Unión Europea porque así lo decidió su ciudadanía. Esos son los procedimientos más importantes, ¿no? De participación ciudadana, donde hasta allá se puede llegar. Oye, ¿quieres formar parte de la Unión Europea o quieres separarte? Pues nos separamos. ¿Y saben qué? El primer ministro en ese tiempo del Reino Unido no estaba de acuerdo con separarse de la Unión Europea, se hizo el referéndum, la ciudadanía votó por separarse de la Unión Europea y entonces el primer ministro renunció. Dijo, no, pues yo ya me voy, ¿no? Y el Parlamento tuvo que nombrar otro primer ministro porque él dijo, si la ciudadanía vota separarse de la Unión Europea, entonces yo renuncio como primer ministro. La ciudadanía votó por separarse de la Unión Europea, ganaron y entonces el primer ministro se separó, renunció. Estos son democracias muy avanzadas donde los procedimientos de referéndum, de plebiscito, etcétera, van en serio y la participación es altísima en esos temas. Aquí no estamos llegando al 50% y ya estamos incorporando estos procedimientos de participación. Entonces, la difusión es muy importante porque vean, estamos hablando, revocación de mandato. No, pues la revocación de mandato no es cualquier cosa, es importantísimo. Imagínense revocarle el mandato a un presidente o una presidenta. O sea, no es cualquier cosa. Y sí tendríamos que participar en primer lugar toda la ciudadanía, pero pues pensando muy bien las cosas, porque si ganan el 21%, se va a ir el presidente o la presidenta en el 2027. Así de fácil. Hasta aquí llegaste, no, pues que votamos por 6 años, no, pues ¿qué crees? Ya nomás van a ser 3. Y en las gobernaturas ya también se está implementando. Pero tenemos que ir poco a poco socializando estos temas de participación ciudadana, referéndum, plebiscito y también de revocación de mandato. No es cualquier cosa, pero hay que ver cómo quedaron a nivel, ojo, constitucional los elementos. Y ahorita nos dicen 40%. Y para revocar el mandato tenemos que tener la mitad. Ahora, en una de esas nos dan la sorpresa en el 2027, ¿no? Y vota el 60% de la ciudadanía, el 70%. Y entonces ahí, si la mitad dijeron queremos que se vaya, pues se va a ir. Si la mitad no se alcanza la mitad, pues aunque sea válida ese procedimiento de revocación de mandato, pues seguirá en su mandato la presidenta o el presidente. Y ya luego vamos a ver también otros elementos que pueden suceder, ¿no? Bueno, 5. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación. O sea, todo esto le toca al INE, y ojo, ¿no? A nivel gobernaturas le toca al Instituto Estatal Electoral, a los soples. También les va a tocar organizar los procedimientos. El INE emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato. El INE va a hacer el cómputo. Y va a decir cuáles son los resultados de ese procedimiento de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal. Y como en una elección, hagan de cuenta, no es elección, pero como si fuera una elección, los resultados que dé el INE de revocación de mandato podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Igual, si no estoy de acuerdo con los resultados, imagínense que el resultado fuera le revocamos el mandato, pues claro que estos resultados se podrían impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y ahí tendrían que revisarse todo el procedimiento. En términos de lo dispuesto de la fracción sexta del artículo 41 y tercera del artículo 99. Entonces también el tribunal tendría que revisar todo el procedimiento, cómo fue el cómputo, y en un momento dado, como vamos a ver posteriormente, pues el tribunal será el encargado de declarar la validez o no de ese procedimiento de revocación de mandato. Específicamente la sala superior del tribunal electoral. Aquí en la lámina dejamos un ejemplo, ¿no? Si son 92 millones de electores, ¿no? Pues 36 millones es el 40%, que haría válida ese procedimiento y 2.774 es el 3%. Entonces, esto ya sucedió en el pasado, ¿no? Ya estamos mucho más altos, pero en ese tiempo de revocación de mandato lo tenían que solicitar
2.774.000 personas, que es el 3%. Tendría que haber votado 36 millones, casi 37 millones de personas, no de una lista nominal de 92 millones. Ya para el 2027, no estamos hablando de 92 millones, pues estaremos hablando de más de 100 millones, no sé exactamente, ¿no? Pero pues ya les digo que para el 2024 vamos a tener 95 o 96 millones de electores en el 2024. Entonces en el 27 pues, seguramente vamos a rebasar la cifra de los 100 millones, ¿no? Después, sexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final. Hagan de cuenta elección presidencial, ¿no? Hace el cómputo previo, el INE, pero el cómputo final lo va a hacer la Sala Superior y ahí es donde se pueden impugnar los resultados del Tribunal Electoral. Entonces nos dice la ley, ¿no? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto. Y déjenme decirles que en el anterior procedimiento de revocación de mandato sí se presentaron varias impugnaciones del procedimiento de revocación de mandato que finalmente ni siquiera tuvo validez porque no le llegamos al 40%, pero sí llegaron impugnaciones durante el desarrollo del procedimiento y varias impugnaciones. Y después dice la ley, en su caso, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución. Entonces, ojo, esto es muy importante también. ¿Quién realiza el cómputo final? La Sala Superior. Si el cómputo final dice que hay que revocarle el mandato a la presidenta, al presidente de la República, se hace la declaratoria de revocación de mandato. Y luego nos vamos al 84 de la Constitución, que ya analizaremos después, pero el 84 de la Constitución dice que el Congreso tendrá que nombrar a un presidente para lo que queda del ejercicio del encargo. Lo nombra el Congreso y mientras entra un sustituto, ¿no? Pero ojo, fíjense aquí lo que nos está diciendo esta, este capítulo, ¿no? Entra uno que nombra el Congreso. Ese es otro tema que ustedes tienen que revisar a fondo, ¿no? Y en su caso dar su opinión. Ya no entra una persona por la que votamos nosotros. Los últimos 3 años, entonces sería una presidenta o un presidente que lo aprueba el Congreso. Claro, como lo vimos ayer, ¿no? Las diputadas y los diputados nos representan a nosotros. Pues sí, pero directamente nosotros ya no votamos por ese presidente o esa presidenta que vamos a tener 2 años, 2 años y medio, algo así. Ya no votamos por él, ¿eh? Lo nombró el Congreso. Y ahora ahí les va, ¿no? Un ejemplo. Imagínense que hay mayoría absoluta del Congreso de un partido político. Lo que ahorita tanto se ha querido y no se logró, ¿no? Que tenga todos los votos un partido político. Las 2/3 partes las tenga un partido político o una coalición. La que ustedes quieran. No nos vamos a meter en esos temas. Pero entonces, ¿quién nombraría ese presidente? La mayoría del Congreso. Los últimos 2 años, 2 años y medio, ¿eh? ¿Qué tal si un partido tiene la mayoría absoluta en el Congreso? Pues nombraría el presidente de ese partido. Pues hay que pensar en todos esos temas. Ah, pues qué padre, está la revocación de mandato. Ah, pues le revocamos el mandato. ¿Y luego qué? ¿Vamos a votar? No, ya no vamos a votar. Lo va a nombrar el Congreso. Entonces yo no sé aquí si también en un futuro tendríamos que revisar una próxima reforma constitucional donde yo desde mi punto de vista, ahí se los digo, es muy personal, pero si se le revoca el mandato a una presidenta, a un presidente, lo que yo haría como legislador es poner en la ley, ¿sabes qué? Se convoca elecciones extraordinarias y la ciudadanía sale a votar nuevamente en una elección extraordinaria. Y nombramos un nuevo presidente por 6 años, pues nada de que por lo que queda.
nombramos un nuevo presidente, por 6 años, y ¿sabes qué? Pues es que ya no quisimos a este, bueno, si no queremos a este o a esta, pues vamos a convocar elecciones extraordinarias, vamos a nombrar un nuevo presidente que dure 6 años, pero no, así no está la ley, ni la Constitución, ¿eh? Actualmente la ley y la Constitución dicen, el Congreso nombrará a uno nuevo para terminar el periodo del anterior. Pero eso del Congreso, pues hay que ver cómo se integra el Congreso. ¿Cómo se va a integrar el Congreso en el 2027? No tenemos ni idea, pero podemos caer en el peligro de que un partido tenga ahí las 2/3 partes o una coalición, y entonces ese partido o esa coalición nombrarían al nuevo presidente o a la nueva presidenta. Si es que se dieran todos estos elementos, que les digo, se ve muy complejo. De entrada se ve muy complejo que todavía en la cultura mexicana, pues salgamos a votar el 40% y luego de ese 40%, la mitad, digamos, queremos que se le revoque el mandato, se le revoque, o sea, son varios elementos muy difíciles, pero ahí están y se podrían dar. Pues hay que ver todas las variables. Ya tuvimos uno, porque si no hubiéramos tenido uno, estaríamos hablando así al aire, ¿no? Pero ya tuvimos un procedimiento y solamente votó el 17%. No fue válido. Pero van a pasar ¿cuánto? Pues 6 años de ese procedimiento a otro. Ahora, a lo mejor usted está medio forzado en la elección presidencial. Yo lo veo muy forzado. Yo sinceramente, si me preguntan, yo les podría decir, no creo que se le revoque el mandato a la presidenta o al presidente en el 2027. Veo muy difícil alcanzar el 40% en este momento, pero ahí están las condiciones. Pero ahora, ojo, nos bajamos una entidad federativa, pueden cambiar todos los elementos, ¿eh? Y en una entidad federativa sí se podría actualizar esta figura en una gobernatura. Y entonces también, ¿quién va a nombrar al nuevo gobernador o a la nueva gobernadora? Las 2/3 partes del Congreso Estatal. Hay que revisar también cómo se van aprobando las normas en las 32 entidades federativas, cómo es el procedimiento de realización, quién hace el cómputo final, si participan los tribunales electorales en las entidades federativas, se hace la declaración de validez. Ahora, contra la declaración de validez de un tribunal estatal, nos podemos ir al tribunal federal. O sea, todavía son muchas cosas en las que hay que revisar. Pero bueno, empezamos bien creando la figura. Después hay que ir perfeccionando los procedimientos de esta figura, pero vean cómo aquí la Constitución nos está diciendo ya claramente, todo esto que estamos analizando depende de ustedes, ¿de quién? De la ciudadanía. Nosotros todos estos temas los vamos a decidir. La consulta popular, lo que nos pregunten, lo vamos a decidir nosotros. Si luego llega el referéndum a la Constitución, lo que nos pregunten, lo vamos a decidir nosotros. Y aquí nos está diciendo la Constitución, tú, ciudadano, y tú, ciudadana, van a decidir el tema de revocación de mandato. Ya nos lo preguntaron en este periodo presidencial y resulta que lo que decidimos fue no ir a participar. Solo participó el 17% y con la sorpresa, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero de ese 17% que participó en el anterior procedimiento de revocación de mandato, la mayoría dijeron, pero la mayoría total dijo, quiero que se quede el presidente. Esos fueron los que salieron a participar en la revocación de mandato, los que dijeron, quiero que se quede el presidente. Nada más son los únicos que salieron, porque si ven las estadísticas, pues van a decir, oye, pues ¿de qué se trata? ¿No? Prácticamente todos los que salieron a la revocación de mandato salieron para decir quiero que se quede el presidente. Entonces también esa lectura hay que revisarla muy bien porque salió un número casi total de personas a decir que se quedara el presidente. Y si había personas que querían revocación de mandato, pues no salieron a la participación, porque ahí vamos a ver los números, ¿no? Bueno, luego nos dice la ley, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas. Y empiezan, ¿no? Así llegaron impugnaciones al tribunal. Hoy es que se utilizaban recursos públicos para recolectar firmas, ¿no? Así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.
Entonces hay que ver cada caso en particular y este tema sí es muy delicado, si hay uso de recursos públicos. Al Tribunal Electoral se presentaron diversas quejas diciendo se utilizaron recursos públicos. Porque bueno, hay que pensar, ¿no? Piensen en una gobernatura, por ejemplo. Pues a lo mejor el gobernador, pues obviamente no va a querer que le revoquen el mandato. Entonces a lo mejor hay propaganda con recursos públicos para que no se revoque el mandato. Determinada propaganda, oye, mira todo lo que estoy haciendo, no me revoques el mandato, pero están utilizando recursos públicos. Ojo, los recursos públicos no solamente son para decir, ¿no? O para participar en el procedimiento. Los recursos públicos también pueden estar ahí como para que la autoridad diga, ¿sabes qué? Pues vota para que me quede. Y entonces hay una propaganda específica para que se quede, pero si hay recursos públicos van a llegar las quejas y entonces pueden llegar, ¿no? También las sanciones. Adelante, Leonardo, te escuchamos. Buenos días. Te Buenos escuchamos, días, profesor. Leonardo. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Mire, mi participación va justamente encaminada a este tema que comentaba ahorita de la participación y los resultados mayoritarios en la revocación de mandato, en donde pues prácticamente más del 95% de la gente que participó decidió o emitió su opinión en favor de que se quedara el titular del Ejecutivo. Sin embargo, creo que es importante tomar en cuenta que también fue el voto duro que también usted comentaba quien solicitó la revocación de mandato. Es decir, no fue gente, no fue el grupo de la sociedad que es crítico a la sociedad, perdón, crítico al Ejecutivo Federal, quien solicitó el ejercicio de revocación de mandato, sino fue justamente ese voto duro del partido del Ejecutivo Federal quien solicitó el ejercicio de revocación de mandato e incluso en la propaganda o en el discurso público que estaban, digamos, ejerciendo, lo llamaron ratificación del mandato. Entonces, ahí mi pregunta sería encaminada a de qué manera se puede, digamos, es un poco complicado, a lo mejor hasta imposible, generar la autenticidad y la manera de que no se tergiverse el sentido original de la ley de revocación de mandato, porque pues prácticamente la razón por la cual la mayoría de la gente que votó es porque estaban tratando de hacer una como justificación de una ratificación del mandato del Ejecutivo Federal. Gracias. Así es, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Es lo que les digo, es un tema de cultura política que tenemos que cambiar. Tenemos que entender que estos procedimientos de participación ciudadana, pues no son procedimientos de partidos políticos, ni son procedimientos de militancia de partidos políticos. Son procedimientos abiertos directamente para la ciudadanía, donde la ciudadanía es la que tiene que salir a votar, independientemente si yo milito en un partido o no, tengo que salir a votar como ciudadano, no a votar, sino a tomar una decisión como ciudadano o ciudadano común, como sucede, como les decía, en las democracias más avanzadas en el mundo. Cuando salió, por ejemplo, el asunto este de Quebec, muy importante, donde por un punto se quedaron en Canadá, pues salió la ciudadanía, toda la ciudadanía, a decidirlo, no salieron los partidos políticos. En México tenemos la cultura de los partidos políticos y las estructuras y del voto duro en las elecciones, pero tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra cultura política y pensar, estos nuevos procedimientos de participación ciudadana no tienen nada que ver con una elección, no es una competencia electoral. No tiene nada que ver con una elección. Tenemos que salir como ciudadanas o como ciudadanos. Si salimos como militantes, pues ya no se va a cumplir con el objetivo. Como dice muy bien Leonardo, habrá que revisar, ¿no? Quizá podamos poner en la ley algunos temas donde se advierta, por ejemplo, estos temas de recursos públicos, donde se advierta de alguna forma que se impida participar a los militantes. No, es que aquí hay un problema, Elizabeth. Los militantes también son ciudadanas y ciudadanos. Y como nos dice Leonardo, ¿cómo los vamos a distinguir si salen como ciudadanas o salen como militantes? Y tienen su derecho de ciudadanas y ciudadanos. Es un tema de cultura. Y que esa persona, si es militante, salga al procedimiento, pero no como militante, sino que él tome su propia decisión
como ciudadana o como ciudadano y salga a este procedimiento o a otros, como consulta popular, etcétera, pero como militantes. Como les digo, en la Ciudad de México, los que viven aquí, yo no vivo en la Ciudad de México y no me ha tocado, pero los que viven en la Ciudad de México saben que cada año salen a ese procedimiento donde les preguntan, oye, tenemos este procedimiento, ¿en qué lo aplicamos? Y sí salen, y sí dicen, pues quiero que se aplique en este tema, en seguridad. Y créanme que esas personas que salen en la Ciudad de México no salen como militantes de partido, porque pues, del partido que sea, me están preguntando, ¿qué quieres? ¿Alumbrado? ¿Un parque? ¿Un hospital? Pues qué importa de qué partido soy, me están preguntando si quiero que ese dinero se gaste en un hospital o ese dinero se gaste en una banqueta o ese dinero se gaste en un parque, pues ahí la militancia no importa. Entonces, así como esos procedimientos en la Ciudad de México, así debemos de pensar en la figura de la revocación de mandato y así debemos de pensar en la consulta popular, pero es un tema cultural que sí nos va a costar trabajo poco a poco salir, no como militantes, sino salir como ciudadanas y como ciudadanos. Y ojo, también nos va a costar trabajo, pero tenemos que llegar ahí, que salgan los que son ciudadanas y ciudadanos y no están en ningún partido. Porque esos que somos ciudadanas y ciudadanos comunes no salimos. Eso es lo que dicen los datos. Ojo, desde hace 33 años. Yo les digo, si para el 2024 escuchan, votó el 65% de los de la lista nominal, créanme que sí salió la sociedad civil. Pero si el año que entra escuchan, votó el 48%, salieron los partidos. Para que salga la sociedad civil tenemos que rebasar el límite este del 50%. Si por ahí hoy salió el 60%, bueno, sí salió parte de la sociedad civil. Y si nos dan la sorpresa y tenemos una elección presidencial el año que entra del 70%, oigan, pues sí salió la sociedad civil. Pero si nos pasa como en Quintana Roo, salió el 35% del electorado, pues ¿saben qué? Salieron la militancia de los partidos y trabajaron muy bien los partidos en Quintana Roo, pero la ciudadanía en Quintana Roo no salió a votar, salieron los militantes de los partidos. Entonces hay que ver bien esos temas. Sí, adelante, José Alfredo, te escuchamos. Gracias. Por premisa, considero que toda acción restrictiva de un derecho es perjudicial para ese derecho, ¿no? Por ejemplo, prohibir cierta difusión o cierta comunicación respecto de un procedimiento o impedir a ciertas personas votar, las que sean, de cualquier partido. Esos impedimentos afectan a ese derecho y entonces pues lo hacen inútil desde mi punto de vista. El INE celebró la revocación de mandato y oficialmente fue una revocación de mandato. Están publicados los resultados por parte del INE. Más allá de que desde una perspectiva mediática se haya impulsado incluso la visión, que por eso justifican los que señalaron, muchos de los que no votaron, yo conozco digo, en mi círculo social, que dicen no, porque él pretendía reelegirse, ¿no? O sea, incluso se vendió esa versión de los hechos. Es que pretendía reelegirse y yo no iba a legitimarle su reelección. Creo que al respecto hay una película muy buena que se llama Brexit, The Civil War, que habla de cómo los medios manejan el contexto de la opinión pública, altamente recomendable la película, y habla justamente del Brexit, de cómo se dio el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Y cómo la propia persona que lo organizaba desde los medios, cuando salen los resultados se espanta, porque dice, híjole, lo logré, pero se espanta, o sea, le da miedo, no le da gusto, ¿no? Dice, híjole, ¿qué hice, no? Pero bueno, esa cuestión. Y en relación al proceso de revocación de mandato, de hecho, yo elevaría el porcentaje de participaciones, el porcentaje, sí, de participación necesaria para que se considere vinculatorio, pero con una base. Considero que la norma como está hoy señalada parte de una falacia,
¿Por qué? En las elecciones de 2018 sale a votar el 47, 50% tal vez del electorado. El presidente gana con 30 millones de votos. Si en revocación de mandato hubiera salido a votar 40 millones de personas, pensemos que es el 40% del electorado, y gana el 50% más uno por revocarle, significaría que 20 millones una persona revocan el mandato de alguien elegido por 30 millones de personas. Eso es ilógico, desde mi punto de vista es falaz, ¿no? Oye, va a resultar que una minoría respecto de los que eligieron van a revocarle el mandato al presidente. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva? No estableces para revocación de mandato al 100% del electorado, no, para nada. No le puedes establecer una perspectiva que por principio nunca se ha logrado en México, ¿no? Que vote ese número de personas. Eso ya es una imposibilidad. Dices, estableces como base a los que acudieron a votar, a todos. Votaron a favor, votaron en contra, incluso pues tacharon la boleta completa. Bueno, pero eso es una manifestación de voto. A todos los que participaron. Y a partir de ahí señalas. Y de ahí el 50, el 60%, que exista una cierta seguridad democrática de que los que te revocan sean cuando menos el mismo número que votó por ti. Cuando menos. Ya si son más, pues hombre, por supuesto, ¿no? Pero que resulte que menos personas de las que votaron por ti te revoquen, pues sí suena, desde mi punto de vista, suena ilógico. Pero bueno, es eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, José Alfredo, son muy interesantes tus datos. Y sí, efectivamente, como tú lo señalas muy bien, pues hay que ver ese porcentaje, porque como lo señalas muy bien, pues el 20% ahora decide que se vaya el presidente cuando tuvo una votación más amplia cuando se quedó, ¿no? Hay que ver esos temas de 40 y hay que ver ese tema de con el 20 más 1, pues ya se va el presidente. De 100 decidieron 20 que se fuera. Ojo, hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque de un global de 100, pues 20 decidieron que se fuera, no es la mayoría, es la minoría la que se decidió que se fuera. Hay que ver esos temas porque, ojo, es base constitucional. Para cambiar esto como está, tendríamos que volver a reformar la Constitución. Y ya están viendo qué nos está pasando ahorita, que para reformar una Constitución no nos están alcanzando los votos. Solo imagínense que esto quede así, pues es reforma constitucional. Hay que revisarla, ¿no? Y hay que ver esos temas que a lo mejor, pues sí vale la pena darle otra revisada a esta reforma constitucional, a ver cómo la ajustamos, porque eso que dice José Alfredo, pues es un dato muy importante que sí hay que revisar. Entonces ahora de 100, 20 deciden que se vaya, y si 20 deciden que se vaya, se va, porque no es broma, se va, ¿no? Así está en la Constitución. Adelante, Leonardo, te escuchamos. No se escucha, Leonardo, puedes abrir tu micrófono. Perdón, gracias. Adelante. Muchas gracias. Ahondando un poquito en el tema de la participación de los partidos políticos, a mí me surgen ciertas dudas. No tengo una postura bien definida al respecto, pero el otro día viendo la sesión del Consejo General, justo después de la revocación de mandato, creo que era el consejero Quive Espadas en donde mencionaba que el impedir la participación de los partidos políticos en ejercicios de participación ciudadana era un contrasentido, porque a final de cuentas, pues los partidos políticos son lo que institucionalmente vinculan a la sociedad en los ejercicios por la participación del poder, o en este caso por el buscar la ausencia del poder de una figura. Creo yo que las premisas constitucionales y legales parten del concepto de ciudadanía como si fuera en mi punto de vista muy particular, como si no fuéramos seres gregarios. Es decir, la militancia, ahí lo que es la afiliación a un partido, pues evidentemente está prohibida la afiliación gremial, corporativa, pero tampoco creo yo que tampoco hay que hacer invisibilizar el hecho de que pues la sociedad pues es gregaria, es decir, nos agrupamos en distintos
cuerpos, ya sea académicos, por gustos musicales o laborales, por alguna razón. Entonces, mi pregunta es, más allá de prohibir la participación de los partidos políticos o de asociaciones, ¿no sería tal vez conveniente regular esa participación? Porque de algún modo a lo mejor se podría tener un poquito más regulación sobre la participación que tienen estos grupos. Principalmente me refiero a los empresariales, en donde pues obviamente tienen muchísimo poder e influyen totalmente. Y cuando me refiero a los grupos de poder, pues es básicamente a los que tienen injerencia en los medios de comunicación, pues que tienen la capacidad de inclinar a un lado al otro la opinión que al final del momento se inclina y se refleja en las urnas, ¿no? Es una pregunta que me, que me inquieta y que de repente me viene a la mente. No, muchas gracias, Leonardo, por tu participación. Miren, esto prácticamente sí está un poco regulado, igual que como una elección. Miren lo que dice aquí la lámina, fíjense. El instituto y los organismos públicos locales, es decir, el INE y también para gobernaturas los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana. O sea, los que nos van a decir a toda la ciudadanía, seamos militantes o no, que acudamos al procedimiento de revocación de mandato, son las autoridades electorales. Dice, y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con firmes. O sea, nos van a decir, vayan y acudan al procedimiento de revocación de mandato. Y luego dice también la legislación, ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrán contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Este tema que dice, no puede contratar nadie propaganda en radio y televisión para ir o no ir a la revocación de mandato, es un tema que, fíjense, está cuestionado, está en la Constitución, también para las elecciones, no solamente para la revocación de mandato, y está sumamente cuestionado en el mundo, porque en México tenemos lo que se dice técnicamente, porque en México tenemos esta restricción constitucional. En el mundo dicen, oigan, es posible que en México no puede ir una persona al radio, no puede ir una persona a televisión y no pueda pronunciarse sobre el tema de revocación de mandato. No puede decirle a la ciudadanía, oye, voy a contratar un anuncio en la televisión para decirle a la ciudadanía, ¿saben qué? Vayan a revocación de mandato. Y a lo mejor que nos diga, quiero que se revoque el mandato y ustedes también voten por eso, o no quiero que se revoque el mandato y ustedes no podemos expresar. Y nos dice el mundo, se está limitando en México la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la ciudadanía, porque nadie se puede pronunciar en radio y televisión, porque si se pronuncian llegan las quejas y las sanciones, tanto en un proceso electoral como en este procedimiento de revocación de mandato. Y nos dice, ¿no? Las autoridades internacionales deben de quitar esa restricción constitucional y que cada quien se pronuncie como quiera en radio y televisión. Pero sucede lo que dijo José Alfredo, que un medio de comunicación puede manipular la ciudadanía y puede suceder como sucedió en el Reino Unido. Pero ¿a dónde vamos? ¿Cómo quisieran tener la norma en el futuro? Que se limite la propaganda en radio y televisión por cualquier persona o que se abra nuevamente estos temas de radio y televisión. Fíjense, el plan B está abriendo estos temas nuevamente de radio y televisión. Si revisan bien el plan B, la nueva ley electoral nos dice que no debe haber recursos públicos, por un lado, pero que puede pronunciarse la ciudadanía. Ahorita no se puede pronunciar, está directamente en la Constitución y también para este procedimiento de revocación de mandato quedó claro y se dijo, ninguna otra persona física o moral a título propio o por cuenta de terceros podrá contratar propaganda en radio y televisión. O sea, nadie de nosotros podemos salir en radio y televisión para dirigir una opinión o influir en la ciudadanía. Solamente el INE y los OPLES para los procedimientos de revocación de mandato son los únicos que van a difundir la participación ciudadana. Antes decían, oye, es que tú no puedes participar en radio y televisión porque entonces afecta la equidad en la contienda, porque tú saliste en radio y televisión porque tienes mucho dinero y los otros no salieron, pero esta no es una contienda.
La revocación de mandato no es una contienda. No están participando partidos políticos. Puede ser entre comillas lo que les digo, ¿no? Pero formalmente la revocación de mandato no es una contienda, yo voy a ganar o tú vas a perder. No hay contienda, formalmente hablando. Pero como ustedes dicen muy bien, a lo mejor por ahí los partidos tienen sus intereses y entonces sí se vuelve una contienda, porque a lo mejor un partido quiere que se revoque el mandato, otro partido no quiere que no sabemos qué pueda pasar. Pero en realidad estos procedimientos van directamente dirigidos a la ciudadanía. No tienen que involucrarse los partidos políticos. Pero bueno, nuestra cultura política, como ustedes lo están diciendo, pues puede ser que sí se involucre. Y entonces por eso está ahí esa limitante muy clara que dice, nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión en estos procedimientos de revocación de mandato. Entonces, pues sí, pueden llegar distintas quejas tratándose de la presidencia al Tribunal Electoral diciendo, ya sabes qué, pues intervinieron estas personas en temas de propaganda en radio y televisión para influir la opinión de la ciudadanía. Entonces yo no sé para el 2027 hasta dónde lleguemos, porque les digo, esta restricción constitucional que está para las elecciones y que también está para revocación de mandato, nos cuestionan el mundo, y es que en México, pues nadie puede pronunciarse en radio y televisión, nadie, porque el que se pronuncie lo van a sancionar. Y es el lado contrario, es Estados Unidos, ¿no? Canadá y Reino Unido, donde ahí cualquier persona puede llegar y pronunciarse y decir lo que quiera 10 horas, pagándole obviamente a la televisora o pagándole a la estación. Eso sucede en muchos países avanzados. Ahora, lo que nos está también dejando otros nuevos datos es que pues ya el radio y televisión no impacta. Y otra vez caímos ahí en el error, porque vean cómo dice, nadie puede contratar propaganda política y radio y televisión. ¿En qué error volvimos a caer en esta reforma constitucional? ¿Y las redes sociales? Lo que está impactando en estos momentos son las redes sociales. Y él no se dice nada de las redes sociales. Lo tiene que decir el tribunal en diversas jurisprudencias. ¿Saben qué? Si las redes sociales no son espontáneas, si hay dinero por medio, se puede sancionar. Pero la ley no dice, aquí otra vez se les volvió a pasar. En esta reforma de hace algunos años de revocación de mandato, cuando ya todos sabemos que las redes sociales es el impacto más fuerte como medio de comunicación, las redes sociales se llevan, ¿no? Por mucho al radio, por mucho a la televisión, no está regulado el tema de redes sociales. Entonces, créanme que para en un futuro, no solamente en México, sino en todo el mundo, pues va a haber dinero en las redes sociales para manipular a la ciudadanía y no en elecciones, en todo lo que ustedes quieran. Las redes sociales actualmente, ojo, nos están manipulando en todos los temas. Simplemente ahorita ustedes métanse a redes sociales y díganles, quiero irme a Acapulco el fin de semana y van a ver como hoy, mañana y pasado les van a llegar promociones de todos los hoteles de Acapulco. Y ustedes a qué hora les preguntaron a las redes sociales, quiero promociones de todos los hoteles de Acapulco. Nunca les preguntaron, nomás preguntaron, oye, un hotel, ¿cuánto vale el fin de semana? Y ya les van a llegar de todo. Así nos están manipulando. Que quiero comprar un coche, pongan un coche en redes sociales y les van a salir todas las marcas con todas las promociones del mundo. Y no un día, varios días seguidos. Lo mismo sucede con las elecciones. Van a tratar de manipularnos y luego entramos a otra figura muy delicada también que se llama noticias falsas. ¿Qué tanto es cierto lo que vemos en redes sociales y qué tanto no es cierto y nos pueden manipular la orientación de nuestro voto? Y a lo mejor las redes sociales también pueden entrar en estos temas de consulta popular y de revocación de mandato. Adelante, Berardo, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, doctor Darío y compañeros y compañeras. Le iba a comentar algo sobre eso. A mí me tocó ver en las redes sociales cuando se iba a celebrar la revocación de mandato que invitaban a la ciudadanía a no ir a votar. Me tocó ver influencers, personas civiles, decir, no vayan a votar, porque si no van a votar, no va a ser vinculante la revocación de mandato. Entonces me imagino que por eso la gente no decide ir a participar en la revocación de mandato porque es como un sinónimo de no, que no proceda pues los efectos, y me imagino que eso hace que disminuya cada vez pues la participación en ese mecanismo. Exactamente, Berardo, tienes toda la razón.
Si se maneja en redes sociales que no acudamos al tema de revocación de mandato, pues el resultado final es no va a haber revocación de mandato. Y entonces por ahí, pues puede haber figuras que traten de vincular estos temas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema, como dice Berardo, y sobre todo, ojo, y hay que ponernos las pilas para el 24. Van a estar ahí las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. No nos podemos dejar manipular por las redes sociales. Y como dice Berardo, pues a lo mejor vamos a ver personas famosas, vamos a ver influencers, pero no van a ser espontáneo lo que digan esas personas. Ya tenemos antecedentes en el tribunal de influencers, de personas famosas, donde había dinero de por medio en su propaganda. Y lo ha dicho el tribunal, cuando hay dinero de por medio, entonces eso se debe de sancionar. Las redes sociales no las podemos limitar, pero debe ser espontáneo lo que se diga en las redes sociales. Si hay dinero de por medio en las redes sociales, ya no es espontáneo y se tiene que sancionar. Y sobre todo, si hay dinero público de por medio. Entonces hay que ver, porque esa línea es muy delgada, hasta dónde protegemos la libertad de expresión y hasta dónde sancionamos por algo que aparezca en redes sociales. Porque ahí todos los tribunales tienen ese gran problema. Oye, por un lado está la libertad de expresión y el derecho a la información, pero por otro lado puede haber recursos públicos. Y acuérdense el caso del Verde Ecologista, pues se sancionaron a todas las personas famosas, ¿no? Que hicieron propaganda a favor de un partido político porque había dinero de por medio. Ahí sí se sanciona, pero si no se acredita que hay dinero de por medio, entonces dice el tribunal, es espontáneo lo que se dijo en redes sociales y entonces no lo podemos limitar. Y la segunda parte, ¿qué es cierto en redes sociales y qué no es cierto en redes sociales? Y lo estamos viviendo en este momento. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué le pasó al presidente? Salió de todo. Unos decían no sé qué le pasó, otros no sé qué, que se desmayó, que no sé qué, que le dio un infarto, que no le... O sea, todo lo que vimos en redes sociales. Yo les digo, ayer que estuve en redes sociales, yo ya no sabía qué era cierto y qué no era cierto. Así. Y estamos hablando del presidente de la República. O sea, el futuro del 2024, ¿qué nos van a decir? Imagínense todo lo que nos van a decir de los partidos y de las elecciones en el 2024, las redes sociales. Pero lo que me llamó mucho la atención es que aquí una reforma que se hizo hace muy pocos años de revocación de mandato, se sigue hablando de radio y televisión y se les pasó el tema más importante, redes sociales. Pero bueno, los tribunales van a tener que entrar en ese tema y pues seguir revisándolo en todos los procedimientos de revocación de mandato, porque acuérdense, este es un tema nacional, porque en todas las gobernaturas, por disposición constitucional, va a existir la figura de revocación de mandato. No es si el Estado quiere o el Estado no quiere. Por una disposición de la Constitución Federal, todos los estados van a tener que implementar la figura de revocación de mandato para las gobernaturas. Entonces la vamos a ver en todas las entidades federativas. Entonces ustedes de donde estén van a participar en revocación de mandato para la presidencia y van a participar en revocación de mandato para la gobernatura o para la jefatura de gobierno. Eso es lo nuevo, ese es el nuevo procedimiento de participación ciudadana y hay que estar muy pendientes. Y también vean, está la limitación en este procedimiento de revocación de mandato donde nos dice, toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno se debe de suspender. Eso también en el mundo, ojo, en el mundo nos dicen, oye, pues si está el presidente en un procedimiento de revocación de mandato, pues el presidente lo que tiene que hacer es decir todo lo que ha hecho bien. Se entiende, ¿eh? En México la ley dice no puede decir nada el presidente, ni para bien ni para mal. ¿Eso está bien o no? Imagínense que ustedes sean un gobernador en un estado y va a entrar un procedimiento de revocación de mandato. ¿Qué harían ustedes como gobernadores? Pues a lo mejor dicen, miren, he hecho todo esto, no me revoquen el mandato. Quizá, ¿no? ¿Saben qué dice la ley? No puedes decir nada, gobernador. No puedes decir nada, gobernadora. No puedes decir nada, presidente. No puedes decir nada, presidenta. La propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno debe suspenderse. Y entonces en el mundo nos dicen, no, oigan, pues su libertad de expresión, ¿dónde la están dejando? Y el derecho a la información. Entonces el gobierno no puede defenderse para que no le revoquen el mandato. Tiene que estar suspendida toda la propaganda. Y lo mismo sucede en las elecciones.
Tenemos elecciones y no puede pronunciarse el presidente, tenemos elecciones, no puede pronunciarse el gobernador, pero en países avanzados dicen, oigan, es que en México, ¿por qué no se puede pronunciar? Pues si el gobernador dice, yo estoy haciendo bien todo esto, pues que un partido diga, lo está haciendo mal por esto y por esto. Pero en México decimos, tú gobernador, no te puedes pronunciar porque estamos en elecciones. Entonces, ¿eso está bien o no? Ahorita está la restricción. Y en muchas partes en el mundo nos dicen, están limitando la libertad de expresión de funcionarios públicos. Pues sí, aquí la limitamos y así está la restricción en la Constitución. Y también esto aplicó para la revocación de mandato. Se suspende todo tipo de propaganda gubernamental durante el procedimiento de revocación de mandato y también nos dice los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, las entidades de administración pública, cualquier otro entre los tres órdenes de gobierno, solo podrán difundir las campañas de información relativas a educación y salud. Pero nadie se puede pronunciar en la revocación de mandato. ¿Estamos bien o estamos mal? Pues ahí se las dejo, no de tarea, para revisar estos puntos, tanto en el procedimiento de revocación de mandato como en las elecciones. Nadie se puede pronunciar en México cuando tenemos elecciones y en otras partes del mundo nos dicen, oye, pues ya abren la puerta, que se pronuncie todos y punto. Pero aquí decimos que se afecta la equidad en la contienda si se pronuncian las autoridades de gobierno. Pero, ojo, también la revocación de mandato, pues no es una equidad en la contienda, la revocación de mandato no es una elección, no está compitiendo nadie contra nadie, es solamente se revoca o no se revoca el mandato. Pero como ustedes lo han dicho muy bien, pues luego por ahí tratan de influir también en esa decisión medios de comunicación o algunos otros actores en el procedimiento de revocación de mandato. Entonces, todo eso lo tenemos que revisar, dar nuestra opinión y, ojo, pues buscar siempre la mejor solución, ¿no? El 84 de la Constitución nos dice, ¿no? En caso de falta del presidente, el Congreso nombra un presidente interino o sustituto. Y mientras estará el secretario de Gobernación. Esto, bueno, ya lo vimos, ¿no? Es que pues no vamos a nombrar al nuevo presidente si es que se le revoca el mandato a la ciudadanía. Será el Congreso el que nombra al nuevo presidente. Porque, como dice aquí, cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los últimos 4 años del periodo respectivo, que puede ser por revocación de mandato, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará a un presidente sustituto que deberá concluir el periodo, siguiendo en lo conducente el mismo procedimiento que el interino. O sea, si hay revocación de mandato y se va el presidente o la presidenta, ya no vamos a nombrar nosotros al nuevo, va a ser el Congreso. Y ese va a terminar el mandato de ese presidente. Entonces también hay como que una decisión popular del nuevo presidente, pues no va a ser una decisión de la ciudadanía directamente. Ahora nos dicen, lo va a decidir el Congreso, y ahí están los que nos representan. Lo estamos decidiendo nosotros, entre comillas, pero quién sabe si nos representen o no. Ese es el otro punto. Por eso les decía ayer, somos una república representativa y esas personas nos tienen que representar a nosotros, no intereses particulares, no intereses partidistas, pero sucede eso o no si nos falta el presidente. Ese es el problema. Ah, se le revoca el mandato. ¿Quién va a decidir quién es el nuevo presidente? No, pues ahí se las dejo de tarea. ¿Quién va a decidir quién es el nuevo presidente? ¿Si nosotros, vía nuestros representantes, o es alguna otra autoridad, ¿no? Como dice aquí también José Alfredo, este último decidió por el Congreso, no lo vamos a poder revocar porque es el tercer año justo se ubica en la elección presidencial. Así es, José Alfredo, ¿no? Lo que decide el Congreso, ese ya se va a quedar, lo que queda del periodo presidencial y ya no lo podemos modificar. ¿Y quién lo designó? El Congreso. Así de sencillo. Entonces, ¿nos conviene la revocación de mandato? Ahí está la figura, nos está diciendo a la ciudadanía, ustedes van a decidir si quieren que siga o no un presidente, ustedes van a decidir si quieren que siga una gobernatura, pero hay que ver todos estos puntos y como dicen muy bien todas y todos ustedes, perfeccionar todos estos puntos. Está bien que exista la figura, pero que lo decida directamente la ciudadanía. Para eso nació esa figura. Si no lo decide la ciudadanía, pues hay que revisar muy bien, ¿no? La figura.
Pero bueno, aquí como se dice, base constitucional también aplica para las entidades federativas, como les dije, los gobernadores, lo dice la Constitución Federal, ¿eh? Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de 6 años y su mandato podrá ser revocado y entre procedimiento para todas las gobernaturas. Artículo 116. Y luego el 122 habla de la Ciudad de México, ¿no? Va a durar en su encargo el jefe o la jefa de gobierno 6 años y su mandato podrá ser revocado. Todo esto inicia a partir de 2019. Después la pandemia retrasó todos estos procedimientos, pero ustedes revisen en su entidad federativa si hay un procedimiento específico de la revocación de mandato. Pero si no, se va a tener que crear el procedimiento porque, ojo, es una disposición de la Constitución Federal. Como lo dice la Constitución Federal, no podemos decir, pues en mi estado no va a haber revocación de mandato. No podemos decir eso en ningún estado porque lo está diciendo la Constitución Federal. Entonces aplica presidencia, todas las gobernaturas del país y también aplica para la Ciudad de México. Todo esto lo veremos, ¿no? En los próximos años, cómo van a empezar ahí a aplicar estos procedimientos de revocación de mandato. Es una reforma constitucional, entonces, ojo, pues es una reforma que debe aplicar para todas las entidades federativas, es decir, en pocas palabras, ninguna entidad federativa se va a salvar del procedimiento de revocación de mandato. Luego viene aquí, pues, algunas disposiciones ya de la ley federal de revocación de mandato, publicada el 14 de septiembre de 2021. Ahí vienen algunos temas, ¿no? Cómo se interpreta la ley, cómo trabaja el Congreso de la Unión, el INE, el tribunal, cuáles serán sus atribuciones. Luego viene también aquí los procedimientos. Todo esto, en estas láminas viene toda la explicación, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, pero yo les dije y ya se los prometí. Si quieren revisar a fondo todo lo que dicen estas láminas, pues me escriben a mi correo y en cuanto yo tenga oportunidad, pues les hago llegar toda la presentación completa. No, fíjense a que, como dice, se podrá pedir la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para detectar el uso de recursos públicos en el proceso. Y el INE podrá iniciar procedimientos administrativos sancionatorios en su caso, que después también los puede revisar el tribunal. Entonces, sí le dieron a la ley un especial tratamiento en los recursos públicos. Aquí se ve claramente que lo que más le preocupa al Poder Legislativo es recursos públicos en ese tema del procedimiento de revocación de mandato, ¿no? Y bueno, vamos a ver si queda, si se aprueba el plan B. Ahorita está suspendido, pero bueno, el plan B también trae algunos temas de apertura, pero está suspendido. Entonces vamos a ver si queda vigente o si de plano se declara inconstitucional. Eso es importantísimo para el proceso electoral. Revisar qué va a pasar. Hay que estar muy pendientes con la Suprema Corte, que nos van a decir de 6 leyes electorales que se reformaron. El plan B son 6 leyes electorales, 5 se reformaron y una se creó de plano una nueva ley. Entonces, eso también nos surge y luego nos dice aquí la ley también, ¿no? El proceso de revocación de mandato inicia con la entrega del INE, ya lo vimos. Más o menos se repiten los temas constitucionales. También se dice pregunta específica. ¿Estás de acuerdo a que el presidente de los Estados Unidos y del mexicano se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia? Hasta la pregunta nos están diciendo aquí cómo debe hacerse en la legislación. Vienen los plazos que ya platicamos, ¿no? La difusión, que solamente la puede hacer el INE, nada más, es la única autoridad que puede difundir el tema, ¿no? Y luego nos dice aquí también la ley, igualmente durante los 3 días anteriores a la jornada electoral o a la jornada de revocación de mandato y hasta el cierre oficial de las casillas ubicadas en las zonas occidentales del territorio nacional, queda prohibida cualquier publicación o cualquier difusión de encuestas. Hagan de cuenta que también es una elección. No puede haber difusión, no puede haber encuestas el día de la elección y 3 días anteriores. El INE deberá organizar por lo menos 2 foros. Aquí se habla hasta como de una especie de debate, porque vean cómo dice, el INE deberá de organizar de menos 2 foros de discusión sobre la revocación de mandato, con equidad de participaciones a favor y en contra. O sea, hay foros y se discute por qué estás a favor y se discute por qué estás en contra. Las papeletas que se utilicen, ¿no? En la revocación de mandato deberán estar
en los consejos distritales en tales fechas y listas para el día de la jornada electoral. Los materiales, la jornada electoral será el domingo siguiente a los 90 días posteriores de la convocatoria, etcétera, ¿no? Y se podrá anular, fíjense, la falta de escrutadores en una mesa directiva de casilla no será causal de nulidad de la votación, pero bueno, se pueden, ¿qué nos dice aquí la ley? Que en alguna irregularidad grave se puede anular la votación en una o varias casillas de los temas de revocación de mandato. Es decir, también se pueden anular casillas donde se emitió la opinión sobre la revocación o no del mandato, etcétera. Todos son procedimientos ya más específicos que no nos va a dar tiempo de verlo en esta sesión, pero ahí se los dejo en las láminas, algunos temas que creo que son relevantes, pues los subrayé ahí de amarillo como ustedes están viendo, ¿no? Para que los tengan presentes. El tribunal resolverá los medios de impugnación que se presenten y realizará, una vez resueltos estos, el cómputo final y emitirá la declaratoria de validez. O sea que nace como en la elección presidencial, que nace el cómputo final de la revocación de mandato y emita la declaratoria de validez, será el tribunal y luego el tribunal dice, bueno, si se cumplió, perdón, con el 40%, es válido la revocación y luego cuál fue la decisión. ¿Qué nos pasó en la anterior? Pues dijo el tribunal, no es vinculatoria porque no se alcanzó el 40%. La revocación de mandato, como dice aquí, será vinculatoria por mayoría absoluta. Si en la declaración de validez que emite el tribunal se asienta que la participación ciudadana fue al menos del 40% de las personas inscritas en la lista nominal. ¿Qué pasó en la anterior? No alcanzamos al 40%, entonces no fue vinculante esa revocación de mandato, ¿no? Ya veremos qué pasa en la que sigue, pero la anterior, pues alcanzamos solamente el 17%, por lo tanto, no fue vinculante, ¿no? Luego el INE podrá sancionar, etcétera, eso ya lo vimos, y el tribunal revisar también las impugnaciones y las sanciones del INE, ¿no? Y aquí, bueno, vienen los procedimientos específicos, los sujetos, quienes participan, el costo, ¿no? En fin. Y luego argumentos en pro o en contra, aquí también en estas láminas finalmente vienen conclusiones. A favor, la ciudadanía no debe esperar hasta el término del mandato para tener una mejor opción, perdón, si impacta directamente sobre la posible comisión de delitos a una persona que se le revoca el mandato, se hace visible la temporalidad racional del mandato, se fomenta la cultura de transparencia y rendición de cuentas, en fin, ¿no? Aquí vienen algunos temas a favor. En contra, puede ser utilizada la revocación de mandato por una oposición hiperactiva para anular en la vía de los hechos la elección de una persona que ha tenido un amplio respaldo. Y puede desalentar el interés de una carrera política porque en una de esas pues, te revocan el mandato. Pero bueno, todos los temas que tocaron los compañeros son muy interesantes, sobre todo ese que tocó nuestro compañero que dice, ahora si lo decide el 20%, pues le vamos a revocar el mandato. Cuando tuvo una votación quizá del 30% o del 40% o del 50%, no sabemos, ahora con mucho menos votación le vamos a revocar el mandato. Ese es un tema muy importante y otro tema que se los dejo ahí de tarea muy importante es qué hacemos con los medios de comunicación, nos podemos pronunciar o no nos podemos pronunciar en una revocación de mandato, porque es un tema que está también para las elecciones, pero les digo, en el mundo nos están cuestionando mucho que no se puede pronunciar ni una ciudadana ni un ciudadano cuando hay un proceso electoral o cuando hay un proceso de revocación de mandato, y mucho menos se pueden pronunciar los órdenes de gobierno. Cuando en los países avanzados, en las democracias avanzadas, pues en una elección se pronuncia el presidente, se pronuncian los legisladores, se pronuncian los medios de comunicación y también se pronuncia la ciudadanía. Aquí está muy acotado ese tema y hay sanciones para servidores públicos, hay sanciones para medios de comunicación, hay sanciones para la ciudadanía si nos pronunciamos en un proceso electoral. Pues hay que ver esos temas a futuro, qué nos conviene, qué no, si realmente se afecta que se pronuncie un medio de comunicación o no. Ya nos dijo el compañero, en Reino Unido, pues el medio de comunicación logró, ¿no? Que en el referéndum, pues el Reino Unido se separara, ¿no? De la Unión Europea, pero limitar al medio de comunicación, como sucede en México, y limitar a la ciudadanía y limitar a los entes de gobierno, los órdenes de gobierno en el pronunciamiento, habrá que revisar eso a fondo, pero todo esto, ya y con esto terminamos, y es necesaria, ojo, una reforma a la Constitución, porque esto ya está en la Constitución.
No es ley, ojo, es constitución. Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Aquí también les dejo unos casos internacionales que se dieron, que han tenido también, ¿no?, algunos antecedentes que hemos tenido por ahí, ¿no? Y finalmente, por acá les puse también un dato aquí, no muy importante. Cómputos del INE en el 2022, después de la jornada del 10 de abril, se contabilizó la participación. ¿Cuántos participaron en la revocación de mandato? 17.77 de las personas inscritas en la lista nominal. No llegamos al 18%. Votos nulos, 1.69%. Opción de que siga en el ejercicio de la presidencia el actual titular, 15, ahí está, 15%, es decir, 91, perdón, 15,159, es decir, 91% dijo que siga. Fíjense, casi 92% dijeron que siga y 8% solamente dijeron que se le revoque el mandato. Ahí están los datos, ¿no? Ahí están, fueron aproximadamente, el dato está ahí de 15,159,323 personas participaron, y de esas personas que participaron, 91.86, casi el 92%, dijeron que se quede. ¿Qué mensaje nos está mandando aquí el resultado? Que los que fueron a la participación del mandato, al procedimiento, fueron los que querían que se quedara. ¿Sabes cuántos fueron? Ahí está. ¿Cuántos fueron que dijeron no quiero que se quede? 8%. Frente a un 92% que dijo quiero que se quede. Todos los que salieron a participar en la revocación del mandato en el 2022, está muy claro, fueron las personas que querían que se quedara el presidente de la República en todo el periodo de su mandato. Observadores electorales tuvimos y visitantes extranjeros también tuvimos. Bueno, con esto terminamos. Ahí les dejo también unas conclusiones en la presentación. No sé si alguien tuviera alguna otra duda, alguna otra participación. Si no fuera así, pues de veras les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Yo sé que seguramente nos vamos a ver en alguna otra sesión, en algún otro diplomado, pero de entrada sí los quiero felicitar a todas y a todos, porque miren, que estén aquí informándose sobre estos procedimientos, sobre la materia electoral, pues eso habla muy bien de ustedes, porque pues todos tenemos actividades, ¿no? Y a pesar de todas las actividades que tenemos, ustedes están aquí presentes desde muy temprano, haciendo un esfuerzo adicional a todas sus actividades para informarse sobre estos temas. Entonces, de verdad las felicito y los felicito. Eso habla muy bien de ustedes como mexicanas y mexicanos, y de verdad, créanme, si todas las mexicanas y mexicanos fueran como ustedes, informándose de todos estos temas, tendríamos un país mucho mejor. Pero de verdad los felicito, muchas gracias, y como se los dije anteriormente, si alguien quiere mi presentación, pues con todo gusto escríbanme en mi correo electrónico y yo les contesto haciéndoles llegar esta presentación. Que tengan una excelente semana y ya nos veremos en alguna otra ocasión. Cuídense mucho, hasta luego, les mando un fuerte abrazo y también le agradezco mucho a Cristian que le dio seguimiento a esta presentación. Muchas gracias, Sergio, Ruth, Gabriela, Elizabeth, Everardo, Leonardo, Muchas gracias. maestro. Rubén, gracias, Sergio, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas Gabriela, gracias, estimado. un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Erika, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, Darío, que estés muy bien. Nos vemos, Gusto, Rosalba, cuídate como siempre, mucho. escucharte. Gracias, cuídate mucho. Igual, hasta luego. Hasta luego.